por citar y extrapolar un caso que obviamente es macro en comparación a este, pero la zona cero del ataque terrorista a la zona, a la Torre Gemela en Nueva York. Bueno, recuerden que lo primero es activar el protocolo de las autoridades y ahí hizo presencia hasta el presidente de ese entonces, George Bush hijo, pero tuvo un área que no tienen que llegar, ahí tienen que estar los bomberos y los actores de primera línea. Entonces, fíjense cómo hago este análisis de un aspecto cultural y ni decir, como decía Joel ahorita con la persona que me antecedió, que el tema cultural hacia un fenómeno natural, un temblor de tierra, tenemos que tener cultura de que la persona puedan adoptar una observación crítica de que si ven algo, un cable que no está protegido, que puede energía eléctrica, etcétera. Son muchos factores que convergen en la prevención. Y ahí va mi pregunta, Alberto. En estas empresas que trabajan con material quizás inflamable o con algún tipo de material que puede causar este tipo de tragedia, ¿quién es que tiene que velar por la fiscalización de este tipo de empresas? O sea, ¿era la alcaldía de San Cristóbal la que tenía que estar velando por la seguridad de los equipos que ellos tenían ahí, o es el gobierno central que tenía que chequear y dar el visto bueno para que se instalase esa empresa ahí? Excelente, Ariel. Mira, y esa interesante pregunta que tiene, yo la comparo con una implementación, extrapolándolo a los Estados Unidos, que implementó ya hace más de 40 años, 45 años para ser exacto, el FBI, con esta comercialización de elementos químicos. Y cito, si alguno de ustedes han visto la serie del Unabomber, aquel solar que enviaba explosivos, recuerden, que adquirió, la investigación duró unos 17 años por la condición del pero el FBI fue detrás de los elementos químicos. Bueno, una sociedad más organizada, desarrollada, etcétera. Pero ¿por qué valoro mucho esa inquietud tuya, Ariel? De lo siguiente, es que aquí debe darse lo que ha implementado, por ejemplo, en países latinoamericanos como Argentina, para citarlo, porque es el que conozco en cuestión. Que si personas, empresas adquieren productos químicos, productos hasta con licencia, es como un aspecto de una prescripción hacia el enfoque médico cuando alguien requiere, que tiene que ser autorizado por órganos que regulan esto, es lo mismo. ¿Por qué digo de doble vía? Bueno, si la empresa A adquiere unos elementos químicos para la fabricación de cualquier aspecto, ¿verdad? Cualquier producto, eso las autoridades deben dar en línea. Estamos en la era digital. La prevención se fortalece en base a los controles. Para tener controles necesitamos tecnología, que todos los procesos vayan encaminados a poner en conocimiento para que los entes que están llamados a regular tengan la información, como se dice, en tiempo real. Si la empresa, vuelvo a mencionar, va y compra una X cantidad de químicos y tiene que ser, ¿verdad?, con un licenciamiento, una autorización, y es para establecerlo en X demarcación. Esa debe darse un cruce. Un cruce es, usted está autorizado para escribirme eso, pero hay que hacerlo de conocimiento, por ejemplo, a las autoridades, mandarle la información de cuáles personas, cuáles empresas adquirieron X productos que entra al país o otros que puedan ser de fabricación. Porque estamos citando este caso, Ariel, pero ¿cuántos casos no hemos conocido? No, exactamente. Hay muchísimas empresas clandestinas que en un patio, en una comunidad apartada, le hacen, realizan fabricación, y cuando han acontecido esto, o cuando las autoridades han ido, es que dicen, wow, pero mira, una fábrica de hacer bebidas, por ejemplo, alcohólicas. No, pero te voy a contar un caso tangible. En Villa Consuelo, cerca del mercado de Villa Consuelo, venden productos químicos para tú preparar cosas tan básicas como champú y cosas de esas. ¿Quién regula esos negocios? O sea, yo imagino que hay productos químicos, glicerina, muchísimos productos químicos que pueden explotar. Entonces, ¿quién regula eso? Y son dos empresas, aunque está una al lado de la otra, por no mencionarte los nombres. O sea, mira, Ariel, por ahí se va todo el que esté. Sí, eso es una práctica dentro de la informalidad en nuestro país, que ojalá y las autoridades le presten mayor atención, porque aquí se comercializa, se fabrican
muchos elementos, por ejemplo, en esa línea de los productos del cabello, personas que hasta imprimen una etiqueta o realizan alguna, vamos a decir, una negociación, y ellos son los que producen eso, pero eso cuando te da un proceso de investigación, entonces se da a conocer que eso lo fabrican quizá en la marquesina de su casa o en el patio o en un apartamento que arrendaron. Entonces, es un tema de control, eso hay que regularizarlo y no es algo que conllevaría muchos recursos, eso lleva voluntad y alinear los sistemas. Usted vende esto, ¿quién compra? Por reglamentación, usted tiene que mandar un formulario en línea y esa persona también, porque recuerden que hay protocolos para el almacenamiento de elementos químicos y se deben establecer protocolos que son hasta de índole de información a las autoridades, porque imaginen un caso, que un vehículo transportando elementos químicos sale de Santiago de los Caballeros a la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional específicamente, y en el camino ese camión se accidenta y llevaba, por ejemplo, unos tanques. Si la autoridad de la persona en cuestión, debe existir una coordinación para un protocolo. Recuerden, hace unos años, no más de 2 años, un vehículo que se accidentó en la 30 de mayo y había una espuma y las personas no sabían. Y ciudadanos hasta se acercaron, como cuando acontecen hechos que un camión de alimentos se volca, etc. Todo eso debe ser y es momento oportuno. ¿Por qué digo oportuno? Por el tema de la tecnología y lo lamentable que este hecho pone sobre la mesa que se activen las alarmas para hacer cumplir las reglamentaciones y la ley. No, ahí está la aclaración. Vamos a esperar que las autoridades, que no es la primera vez que sucede que algún tipo de negocio causa estragos, esperemos que las autoridades tengan más ojo visor en este tipo de asuntos, porque recordemos lo que sucedió ahí en María Auxiliadora, en el cual muchísimas casas se vieron afectadas. Bueno, Cavada lo decía ayer, que ya esas industrias que se instalaron en lo que era anteriormente las afueras de la ciudad, y la gente pues le cayó atrás y se mudaron en los alrededores, pero ¿quién lo está fiscalizando? No hay nadie ahora mismo. Yo todavía no he visto que una empresa la hayan cerrado porque no esté cumpliendo éticamente incluso el llenado de sus tanques de combustible de diésel de la planta, si están bien colocados o si tendría que estar colocado en una posición en la cual quizás sea más fácil para los bomberos llegar en caso de algún incendio. Usted ve incluso los tanques de diésel de la empresa muchas veces afuera, sin ningún tipo de milagro. Yo creo que el tema de las normas de seguridad como ciudad, como país, hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo muy, muy en serio, porque no es solo este caso que ahora nos llama a este análisis y debate. Mañana entramos en otra dinámica y nos olvidamos, porque cuando el caso de la otra empresa de plástico acá en la ciudad se produjo el accidente y fue por un mal manejo precisamente. El Polvorín. Sí, también el Polvorín en San Cristóbal, hace 23 años, el Polvorín. A eso quería llegar, porque lo de aquí de Poliplas, bueno, fue una manguera, un mal manejo entre el chofer del camión aquel que llevaba combustible, etcétera, etcétera. Y bueno, estaba en una ciudad que había crecido y había arropado esa fábrica. Pero lo mismo pasa con el Polvorín. Cuando se construyó el Polvorín en San Cristóbal, no existía vivienda ni nada en su entorno. Era parte del ejército y de las cosas militares, pero creció. Entonces ahí es donde tiene que existir el don de mando y debe existir un reglamento y debe existir un protocolo para que inmediatamente eso ocurra, tomar decisiones. Primero, no permitir, si el Polvorín no se podía llevar para otro lugar, usted no puede permitir que crezca una ciudad ni un residencial en ese entorno. Usted tiene que construir para otro lado, y ahí es donde participa urbanismo y participa el ayuntamiento y participa el gobierno central, etcétera. Si para ahí era donde había que crecer como ciudad, porque es donde va el acueducto y donde va todo, pues entonces con el Ministerio de Defensa había que sacar el Polvorín.
y había que sacar la empresa de plástico aquí en la ciudad y había que mover a otros lugares otras empresas. Y lo otro que pasa también por el tema del protocolo de seguridad y de la responsabilidad social, porque muchos de esos negocios que hablamos de hacer champú, de hacer otra serie de cosas donde hay elementos químicos, como plantea Ariel, son con pequeñas y medianas empresas. Y entonces llega el momento que usted quiere poner orden porque está mal almacenado esa materia prima, porque no tiene los niveles de seguridad para ello, ni de ventilación, ni de nada, y salta alguien, compañerito del partido, o un comunicador o una cosa y dice, no, pero espérate, porque si queremos fomentar la pequeña y mediana empresa hay que darle la oportunidad. No, pero tú no puedes que sea al nivel de... a que sea a nivel de estricto de un nivel de empresa o de fábrica porque no tiene los recursos. Bueno, pero entonces ahí vienen los accidentes después. ¿Y quién paga eso? Porque complacimos a alguien porque era un emprendedor y quería tener una fábrica de hacer champú y de hacer una serie de cosas sin los niveles de seguridad pertinentes. Entonces, creo que hay que verlo de una manera integral, totalmente integral, para no cargarle el lado solo a una persona. Tenemos que verlo entre todo. Mire, había una determinación de construir allí un parqueo, demoler ese lugar y construir un parqueo. Iba el parqueo allí, el ayuntamiento vio eso con claridad, era todo lo que había realmente para el desarrollo de esa demarcación. Y así siempre he hecho referencia al tema de los hidrantes y una serie de cosas que debemos, hay una serie de situaciones acumuladas históricas en materia de seguridad empresarial, en las ciudades, etcétera. No hablo de que haya un policía y eso, no. Cuando hablo de seguridad, hablo hasta de las barandas en las carreteras, etcétera, etcétera. Y si hablo de seguridad, hablo de por qué seguimos permitiendo que la gente pase por debajo de un paso peatonal, de un puente peatonal, y después vienen los accidentes y matan a la persona. Concho, pero viejo, tú estás pasando la 27 de febrero por debajo de un puente peatonal porque no te sale de tu material subir unas escaleras y pasarlo para preservar tu vida. Para preservar tu vida. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué sigue pasando? Lo decía Sandoval, porque no hay régimen de consecuencia. Porque es el propio AME o DGCET que para los carros con luz verde y le dice, párese ahí, corriendo, que todos chocan, para que pasen 3 personas por debajo del puente peatonal y los acompaña a ir hasta el otro extremo del Olímpico. No, lo que hay es que multarlo. Usted lo que tiene que subir al puente peatonal y pasarlo. Pero no puede seguir motivando y aupando romper las normas de seguridad en una ciudad, porque no vamos a llegar a puerto seguro. No vamos a salir de este berenjenal que tenemos donde no respetamos nada. Y es la única garantía de seguir reduciendo las posibilidades de que haya accidentes de esta naturaleza. De eso se trata. Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto, por seguir orientándonos y ayudándonos en materia de seguridad en nuestro país.